Bienvenidos a Dos Capricornios y un Libro, un podcast de entretenimiento literario. Yo soy Sergio. Y yo soy Luisa, y en el capítulo de hoy vamos a hablar sobre Una habitación propia de Virginia Woolf. Virginia Woolf nació el 25 de enero de 1882 en Londres. Fallece el 28 de marzo de 1941 a los 59 años. Sus padres, sobre todo su padre, fue un novelista, historiador, ensayista y biógrafo, mientras su madre se trasladó de la India a Inglaterra, donde conoció a Leslie Stephen, que termina siendo el padre de Virginia Woolf. Virginia Woolf nace como, bueno, su verdadero apellido sería Stephen, nace como Adeline Virginia Stephen, pero obviamente cambia su apellido tras casarse en 1912 con Leonard Wood, ¿no? Y bueno, adopta ese nombre con el que sería ya mundialmente conocida. Y algo que tenemos que destacar en la vida de Woolf es que Woolf no fue a la escuela, pero sí tuvo acceso de todas maneras a una educación por parte de sus padres. Como Luisa decías, su padre es un intelectual, pero también pudieron darle o pudo contar con profesores particulares. Sí, y justo iba a comentar que a lo largo de su juventud ha sufrido algunas tragedias con respecto al fallecimiento de sus padres, que le han hecho desarrollar problemas emocionales que conllevaron a la Psicológico. depresión. Ujú, efectivamente, ¿no? Y todo empezó, me parece, con el fallecimiento de su madre, ¿no? En 1895, porque ella era, bueno, era adolescente, ¿no? 13 años. Y además, 2 años después, en 1897, también su hermana fallece. Justo era la hermana mayor, la hermana que había tomado, digamos, las riendas de la casa después de que fallece la mamá, ¿no? Entonces, tiene dos tragedias más o menos seguidas. Entonces eso obviamente tiene un gran impacto psicológicamente, mentalmente, emocionalmente en una joven Virginia Woolf. Y ya más adelante, ¿no? Ya unos años después, fallece su padre de cáncer, si no me equivoco, Sí. y es ahí en que tiene que ser ingresada a un psiquiátrico por un periodo breve, pero de todas maneras, porque para lidiar con todo eso lo que está pasando en la vida de Virginia. Y bueno, también cabe resaltar que la forma en la que fallece Virginia es mediante un suicidio, Ujú. que la mayoría creo que debe tener conocimiento, ¿no? Ella se ahoga en un río cargando unas piedras en sus bolsillos. Sí, efectivamente es. A ver si nos ponemos a pensar, creo que es bien triste la manera en que Virginia Woolf acaba con su vida. Y bueno, y esto también nos lleva a pensar que quizás vivió toda su vida con estos periodos, estos momentos de crisis, ¿no? Depresión, crisis emocionales, psicológicas. Y también algo que, por ejemplo, se me pasó a mencionar es que ahora, o sea, desde los académicos o los intelectuales de ahora, se piensa que las crisis tanto de ella, de Virginia Woolf, como de su hermana Vanessa, pudieron estar vinculadas no solo a estos sucesos, o sea, de más trágicos o traumáticos como la muerte de sus padres, la muerte de su hermana y todo, pero también dicen que habrían sido víctimas de abuso sexual por parte de sus medios hermanos. Entonces es otro también, otro factor más para tomar en cuenta en relación a su quizás salud mental, emocional, todo lo que pudo conllevar a su ya final triste o trágico. Y bueno, entre sus obras más resaltantes que tiene Virginia Woolf está La señora Dalloway de 1925, Alfaro de 1927, Orlando, una biografía de 1928 y bueno, la que vamos a hablar en este podcast, Una habitación propia de 1929. Y ya para quizás cerrar esta parte sería que tenemos que tomar en cuenta que su figura, si bien fue quizás un tanto reconocida en su momento, fue redescubierta en la década de los años 70 por el movimiento feminista, quienes reivindicaron un tanto su obra y sobre todo justamente el ensayo en el que vamos a hablar en este episodio. Sergio, ¿qué Ya. piensas de Una habitación propia de Virginia Woolf? O sea, la verdad ¿Qué me te- gustó bastante porque vemos, bueno, me parece bastante particular cómo está construido el texto, porque como ella nos dice al inicio, se trata de unas conferencias que dio en la universidad, si no me equivoco, de Cambridge, a un público principalmente o exclusivamente femenino. Entonces, ella le hablaba a mujeres, bueno, mujeres jóvenes, estudiantes, pero mujeres a fin de cuentas. Y ella fue, o bueno, a ella le dicen, le encomiendan la tarea de preparar una ponencia sobre las mujeres y la novela. Y bueno, como sabrán, las mujeres y la novela es un tema un poco amplio, ¿no? Como decir, los hombres y la novela. Ok, ¿por dónde empiezo? ¿No?
Entonces, a ella también tiene esa misma impresión y le parece un poco amplio, por lo que no decide escribir o no decide limitarse, ¿no? De ninguna manera, sino nos lleva en estos ensayos o en esas conferencias, nos presenta su proceso de pensamiento sobre el tema en sí, ¿no? Entonces ella se cuestiona, ok, las mujeres en la novela, entonces, ¿cuál podría ser la relación? ¿Por qué las mujeres no, bueno, por qué las mujeres principalmente están escribiendo novelas, pero por qué lo están haciendo recién desde el siglo XIX o quizás del XVIII tardío? Y todos esos pensamientos, toda esa lógica que va detrás, ella nos lo presenta. Pero ¿cómo nos lo presenta? Mediante un ensayo un tanto ficcionalizado, un ensayo de estilo narrativo que está ficcionalizado. Y eso es básicamente la descripción de lo que sería una habitación propia. El estilo es bastante, me parece, un estilo quizás no tan complicado. Tampoco quizás podríamos decir que es sencillo, pero no tan complicado como si fuera un ensayo formal académico. Sí, tienes toda la razón. Como tú mencionas, la pregunta ella misma lo presenta como algo complicado de responder y que inicialmente de manera superficial se podría plantear responderla a partir de hablar de ciertas autoras y que sería algo mínimo, algo muy básico y Ujú. que más bien la pregunta implica un trabajo de reflexión de todo lo que conlleva el tópico, ¿no? De literatura y las mujeres. Ujú. Sí, y claro, no decide hacerlo así porque también sería un poco, ella misma me parece que lo dice, repetir lo que ya han hecho, ¿no? Porque sería hablar nuevamente, ok, de esas autoras, ¿no? Escojo una autora, hablo un poco de ella, menciono sus libros y ya, y entonces de eso no se trata, ¿no? Entonces ella quiso darle un nuevo giro, ¿no? Y me parece que lo logra bastante bien. Sí, definitivamente lo consigue y sobre todo creo que el título representa totalmente toda la respuesta. La libertad, una autora, una novelista, siempre se da, es que tiene cierta independencia económica, en el sentido en que para ese entonces, para 1929, el año en el que se publica esta obra, la mujer no tenía, las mujeres en general, no tenían los mismos derechos, se podría decir, que ahora. Recién creo que estaban empezando a ejercer el derecho a voto, dependían del esposo si es que estaban casadas económicamente y si es que trabajaban, pues todo iba a depender de cómo lo administraba la pareja. Y en Ujú. ese caso, pues para Virginia Woolf, la manera en cómo puede plantearse la respuesta a la literatura y las mujeres es que la mujer tendría que buscar esa independencia, ¿no? Conseguir una suerte de trabajo que les permita desarrollarse. En este caso sería en la literatura. Al redactar libros, conseguir cierta retribución monetaria, poder cubrirse los gastos, cubrirse un cuarto donde puedan, bueno, redactar tranquilamente. Cosa que para esa época era muy complicado, porque la mujer, verlas que ejercían algún trabajo, pues era un poco llamativo y sobre todo porque no es solamente que sea una trabajadora, sino también tenía las labores del hogar, tenía que estar al pendiente si es que tenían hijos, hacerse cargo de ello. A cambio, el varón tenía estos privilegios de poder simplemente no dedicarse a la paternidad y de lleno simplemente a la carrera profesional, ¿no? Y no hay una crítica social hacia eso, ¿no? Y Virginia lo hace notar que hay siempre una constante crítica hacia las mujeres de cómo desarrollarse profesionalmente sin dejar de ser la mujer de la casa, ¿no? La mujer que tiene que hacer las labores. Claro, sí, me parece bastante excelente lo que has dicho, porque, bueno, y quizás con lo primero que mencionas, ¿no? Dijiste que, claro, una habitación propia es básicamente la respuesta a la que llega, ¿no? Es la conclusión, ¿no? Y me parece que sí, incluso el título resume bastante bien la conclusión a la que llega Virginia Woolf, porque ella se cuestiona, ok, como decíamos, ¿qué sucede con las mujeres en la novela o la literatura en general? Porque antes las mujeres no eran autoras, o una tradición, o la tradición literaria, el canon literario, está conformado principalmente por hombres. Una que otra por ahí, pero principalmente son hombres. Entonces, la conclusión a la que llega y a la que ella llega es que necesitan una habitación propia. ¿Por qué? Precisamente por las razones que has dicho, ¿no? Las mujeres eran, si escribían, ellas eran cuestionadas, ¿no? Porque eso no era algo que debían hacer. No tenían acceso a la educación tampoco. Incluso ella nos menciona algo que le habría pasado.
¿no? Que ella quiere irse, ¿no? A lo largo del texto nos menciona esa anécdota que intenta entrar a una biblioteca o una universidad y le impiden el paso porque no está acompañada de un fellow, que le llama, que sería un estudiante, digamos, ¿no? De la universidad, ni tampoco tiene un pase, me parece, ¿no? Un pase especial como para acceder, ¿no? Entonces, y ella ejemplifica, ¿no? Entonces, esto es lo que las mujeres estamos pasando, no tenemos acceso, no podemos escribir, entonces, y también como mencionas, en las casas tenemos roles bien determinados, tenemos que ser la madre, la responsable de los cuidados de los hijos y todo, entonces, no tenemos ni tiempo, no tenemos ni espacio, ¿no? Entonces, básicamente, la respuesta es o cómo se puede incentivar a las mujeres a escribir literatura, a producir literatura, es teniendo una habitación propia, ¿no? Entonces, y esta habitación propia es tanto, bueno, tanto física, ¿no? Digamos, una habitación propia, literalmente, pero también podemos ir un poco a lo que significa, ¿no? A lo simbólico, ¿no? Que es un espacio también propio en el que ella pueda fluir, ¿no? Dejar fluir sus pensamientos sin ninguna interrupción, sin ninguna crítica, sin ningún tipo de restricción. Y también está el tema de, por ejemplo, ella menciona, claro, se necesita una habitación propia, pero ella también es consciente de digamos, de las restricciones o las limitaciones que una mujer en esa época podía experimentar, ¿no? Y como tú bien mencionas, Luisa, ¿no? Dijiste por ahí el tema económico, monetario. Entonces, en esa época las mujeres no tenían control o, bueno, quizás mínima, ¿no? Capacidad adquisitiva, ¿no? ¿Por qué? Porque el varón era el responsable de esa parte de la administración, ¿no? Entonces, pero siendo así, la mujer se hacía dependiente del varón, mientras que en el caso de Virginia, ella, bueno, digamos, lamentablemente su tía fallece y ella empieza a heredar 500 libras, me parece, ¿no? 500 Sí. libras, ajá, 500 libras anuales. Y ahí ese fue, digamos, un momento de epifanía, ¿no? En el que se da cuenta de que, pucha, entonces también no es necesario solo una habitación propia, sino también cierta capacidad adquisitiva, sí, cierto poder económico también, que le permita suplir a la mujer sus necesidades básicas, ¿no? Tener techo, tener ropa, tener comida, porque tan solo así, supliendo esas necesidades básicas bueno, con la economía y teniendo justamente una habitación propia, un espacio para ella misma, recién ahí eso podría permitir a la mujer el crear, escribir, producir. Bueno, como un comentario más sobre las 500 libras, pues en la actualidad eso representaría 30.000 Sí, euros. Y sí. bueno, también en la obra, Virginia hace mención del trabajo de los intelectuales con respecto a las mujeres. Bueno, para esa época había una constante en la reproducción y publicación de materiales sobre ya sea medicina, ya sea sobre historia, distintas áreas académicas en las que se discutía sobre las mujeres, ¿no? Desde distintas perspectivas. Y todos eran autores varones. Y entonces ahí es donde también comienza la interrogante de Virginia es, ¿y cuántas mujeres hay, cuántas autoras hay para ese entonces que hablen sobre los varones? Y se da cuenta de que hay muy pocas, Ajá. contadas. Y también Ujú, el cómo es ese trabajo de los varones, cómo es que desarrollan ese enfoque para tratar sobre las mujeres y sus problemas. Y de ahí va también, en otra parte del ensayo, comienza a discutir qué sucede con esta alusión a las mujeres en la parte literaria, ¿no? Usualmente parece que se representa a las mujeres de una manera tan idealizada, ¿no? Como musas, como mujeres fuertes, mujeres ujú, valientes, con características de heroínas, pero y en la realidad es distinta. Por ejemplo, en la ujú, historia, cuando se redacta o se tiene una documentación sobre alguna mujer, hace un ejemplo, Virginia, y se dice que ha sido ella la causante de varias desdichas, ¿no? Varias partes amargas de la historia, pero sin embargo, quizás solamente se trata de una mujer que está sumisa al matrimonio. Y por otro ujú, lado, presenta varios ejemplos y donde dice, mira, esta es la perspectiva que te la pueden presentar en una narrativa, pero la ujú, realidad es distinta. La realidad en la que ella vivía
era distinta. Las mujeres no tenían esas características literarias. Ujú. Efectivamente, ¿no? No tienen esa agencia, ¿no? Porque sí, eso me hace recordar me acuerdo que un profesor dijo que un ejemplo, ¿no? Que dijo, si cogemos todas bueno, es un paralelo que estoy haciendo, ¿no? Si cogemos todas las revistas, ¿no? Si digamos, y digamos los seres humanos se extinguen y vienen marcianos, ¿no? Cogen las revistas, los marcianos van a pensar que, pucha, acá todos eran, o todos los seres humanos se veían de esa manera, ¿no? Y tú sabes cómo están los seres humanos en las revistas, ¿no? Como que son todos modelos altos, ¿no? Delgados, ¿no? Pero no, o sea, la realidad es muy, bueno, distinta, pues no hay distintas formas bueno, de cuerpo, hay distintas, no, bueno, colores de piel, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, igual me parece que sucede con las mujeres y ese es el detalle que menciona Virginia Woolf. Claro, o sea, hay un desbalance entre en realidad la literatura, que como bien dices, menciona esta imagen de la mujer, bueno, a veces idealizada, pero a veces también con un carácter fuerte, pero en todas tiene cierto protagonismo, cierta agencia, ¿no? Incluso menciona obras también, Antígona, Madame Bovary, que se ve a una mujer con margen de acción. Pero ¿qué pasa en la historia? ¿Qué personajes históricos o, claro, o en la realidad, qué tanta es la importancia de la mujer? ¿No? Porque nuevamente, si nos quedamos solo con la literatura, pucha, uno podría pensar que las mujeres son capas, que son las que llevan las riendas del asunto, etcétera, etcétera. Pero la realidad o la historia no es así. En la realidad tienes a las mujeres que son obligadas a casarse, ¿no? Que no se les permite leer, no se les permite estudiar, entre otras tantas restricciones que tenían, ¿no? Y acuérdense que estamos hablando de la primera década del siglo XX, ¿no? Entonces, aún más todavía. Y claro, es un contexto o es una realidad bastante distinta. Y bueno, eso por un lado, ¿no? Y también para complementar lo que dijiste al principio, ¿no? De cuando nos cuenta, pues, ¿no? En este ejercicio de ficcionalización, digamos, en el ensayo, ¿no? En el que ella va al British Museum, me acuerdo, ¿no? Al Museo Británico, para leer y, digamos, empaparse un poco de la información sobre las mujeres y la novela. Efectivamente, ¿no? Se da cuenta de que hay un montón de información, pero está escrita por hombres, ¿no? Mientras que justamente se pregunta, bueno, ¿y por qué todos estos hombres están interesados en las mujeres? ¿Y qué pasa en el sentido contrario, no? ¿Habrá mujeres interesadas en escribir sobre los hombres? No hay nada, o bueno, casi nada, sino para no hablar en absolutos, pero no encuentra mucho. Entonces, bueno, eso por un lado, pero también cabe destacar en este punto que a pesar de que son los autores quienes tienen el poder, digamos, poder entre comillas, intelectual o la voz de autoridad académica, y por ende quizás un tanto superiores en este campo, ella nota que hay cierto, y así lo dice ella, un elemento de acaloramiento, lo estoy citando, ¿no? Un elemento de acaloramiento, ¿no? Y a lo que se refiere con eso es que siente que los hombres al escribir sobre las mujeres sienten una cólera o se sienten en sus textos cierta, digamos, amargura, ¿no? Cierto rencor. Y ella se pregunta, ¿por qué? Entonces, y bueno, y la respuesta a la que ella llega es que en realidad estos intelectuales o estos hombres que escriben sobre las mujeres quizás se sienten o sienten que las mujeres son inferiores a ellos, pero en realidad lo que está en el fondo no es que las mujeres sean inferiores, sino que los hombres se creen superiores. Y al creerse superiores, en realidad esa es, como digo, es una creencia, una ilusión. Entonces ellos deben mantener esa ilusión, ese status quo. Entonces, esa es una fuente o una de las fuentes más importantes digamos, del poder masculino, si quieren ponerlo de alguna manera. Y incluso, y este detalle, ¿no? Explica también la importancia de las mujeres, o sea, para los hombres, ¿no? Pues, ¿por qué los hombres tienden a idealizar a la mujer en algunos casos, ¿no? Como que ella es mi musa, ella es el amor de mi vida, ¿no? Ella es perfecta, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo también pueden ser o pueden criticarlas duramente. Por ejemplo, cuando ellas se ponen a escribir, ¿no? Ahí ya ellos saltan y dicen, no, ese no es tu lugar, ¿no? A ti tu lugar te corresponde más abajo, digamos, ¿no? En esta figura
de lo superior e inferior. Y bueno, esa es una conclusión, me parece bastante acertada, ¿no? Y que nos permite incluso entender, porque a mí en realidad sí me abrió los ojos, ¿no? También, porque también yo me preguntaba esto, ¿no? En esta sociedad patriarcal, esta dicotomía está presente aún, ¿no? Es o somos bien tiernos o nos importamos por las mujeres, pero al mismo tiempo podemos ser bastante duros con ellas, ¿no? Entonces es un poco así como lo explica Virginia Woolf. Sí, No sé. efectivamente. Y bueno, no sé si te acuerdas cuando hace mención de la hermana de Shakespeare. Ajá, hermoso. Sí, donde ella Mm, intenta elaborar un poco de cómo sería en realidad la vida de ella, a la sombra de su ujú, hermano, el famoso, el mm, escritor de teatro, que se hubiese planteado al revés de que ella fuese la famosa. En ese entonces podría resonar mucho y plantear una suerte de incógnita, porque en el sentido en que una mujer para ese entonces que tenga esa popularidad, que haga teatro, estaba como que muy, muy mal visto y bueno, es posible pensar que más bien la familia le evitara ese camino, ¿no? Ese proceso y le dijera, no, mm, por ahí no vayas, por ahí no, y simplemente pensara, tan pronto llegues a cierta edad, voy a buscar a alguien con quien comprometerte y él se hace cargo. Y ujú, aparentemente yo no sabía, pero sucede que la hermana de Shakespeare se suicida. ujú. Sí, pero para entender esta parte creo que debemos también tomar en cuenta que ella digamos, se toma la licencia de crear un personaje que, dado que no hay ninguna tradición femenina en la literatura o tan relevante, ¿no? Entonces ella dice, y bueno, como decíamos, ella ve que el contexto bueno, si a inicios del siglo XX veíamos una sociedad que un poco reticente frente al tema de las mujeres o un poco patriarcal, en otras palabras, ¿no? Mucho más iba a ser en el pasado, ¿no? Entonces, frente a esa falta de tradición femenina, ella decide como que inventarse cómo habría sido, esto es importante, ¿no? Cómo habría sido una mujer escritora en el siglo que había nacido en el siglo XVI. Y ella Claro, decide que sea, a ver, pongamos, la hermana de Shakespeare, ¿no? Y claro, contando su vida, ¿no? Cómo habría sido su vida, ya nos cuenta que, bueno, ella habría tenido el mismo talento quizás de Shakespeare, pero no habría tenido las mismas oportunidades, ¿no? Porque no habría podido quizás acceder a ningún tipo de educación, no habría podido tener esa libertad de escribir, ¿no? Porque algo que también dice es que la literatura o la escritura en ese momento quizás no es algo tan relevante en el mundo. Quizás el mundo sea indiferente hacia tu escritura, pero eso si eres hombre. Si eres mujer, el mundo no es indiferente, el mundo es hostil. Entonces, el mundo es tu enemigo. Y eso es lo que le pasó o lo que le habría pasado, ¿no? Como lo cuenta ella, a Virginia, con el caso de esta hermana de Shakespeare, ¿no? Ella habría sucumbido porque habría tenido, bueno, no le habrían permitido escribir, le habrían forzado a casarse, le habrían forzado a tener hijos, ¿no? Sus ilusiones o sus sueños no se habían cumplido. Tanta es esta carga que esta mujer nuevamente habría sentido, porque se trata de simplemente un personaje imaginario que Virginia Woolf está comentando, ¿no? Esta mujer habría terminado suicidándose, ¿no? No hay una tradición que que la pueda sostener, ¿no? Entonces ella recién tiene que crearse una tradición femenina, ¿no? E incluso por eso también llega o esa es una explicación del por qué las mujeres, que como ya estaban empezando a escribir en el siglo XIX, comienzan escribiendo principalmente novelas, ¿no? Porque las novelas también estaban en un periodo joven, digamos, no eran relativamente jóvenes, estaban saliendo, entonces fue una fusión, una mezcla como bastante entendible, ¿no? Que, bueno, si recién están haciendo este género literario, al mismo tiempo están haciendo esta tradición femenina, ¿no? Entonces podían ir de la mano
¿no? E incluso también llega a decir que también es, o sea, más allá de eso, también es entendible el motivo por el cual las mujeres están escribiendo novelas, porque las novelas, a comparación de la poesía o a comparación de las obras dramáticas o teatrales, son más fáciles de escribir. Son más fáciles de escribir y llevan menos o conllevan menos concentración. Bueno, aquí ya cada uno podrá quizás debatir o no, pero eso es lo que dice Virginia Woolf. Y otro punto que me parece importante que se mencione en el texto es que la falta de tradición femenina hace que el canon literario sea básicamente una tradición masculina. Entonces, en esa tradición masculina, una mujer no puede reconocerse o es un tanto difícil que se reconozca. Sin embargo, menciona algunos autores en específico que sí, con los cuales al parecer ella sí llega a conectar. ¿Y cómo explica eso Virginia Woolf? Y ahí lanza esta idea bastante conocida en ella, que es de la mente andrógina o esta androginia. Ella dice, pues estos autores pudieron, o bueno, Posicionarse. ellas, posicionarse, o sea, o escribir tales obras que llegan a todo el mundo, porque la mente, ¿no? Y ahí hace un esquema de la mente, ¿no? La mente tiene dos partes. Una parte que es meramente masculina y otra parte meramente femenina. Entonces, lo que tiene que hacer un buen escritor no es escribir como hombre ni escribir como mujer. ¿Por qué? Porque lo que sucede en un hombre es que la parte masculina pues tiene prominencia, mientras que en la mujer la parte femenina pues tiene prominencia, ¿no? Pero el arte según Wolf, podría nacer a partir de la fusión o del matrimonio, entre comillas, ¿no? Del equilibrio entre ambas partes del cerebro, de la mente, ¿no? Entonces tiene que haber un balance entre la parte masculina y la parte femenina para que recién pueda fluir el proceso creativo. Y aquí nos podemos también pensar que está hablando solo del proceso creativo y del intelecto, que se tiene que llegar a este cierto equilibrio. Y, y sí, y esto me parece, sí, eso sería lo que más podríamos destacar de Virginia Woolf, ¿no? Que claro, porque también ellas mencionan tanto, o es, digamos, su idea de arte, ¿no? Quizás no lo explica tan así, pero se podría inferir más o menos de lo que dice, está completamente desligada de la política, porque ella dice, un hombre no debe escribir como hombre, pero tampoco una mujer debe escribir como mujer, ¿no? ¿Y qué pasaba antes? Es que las mujeres escribían, bueno, escribían una novela, pero al mismo tiempo escribían en sus obras ciertas quejas, ¿no? Ciertas quejas sociales, quejas políticas. Y entonces eso para Wolf un poco dinamitaba lo, lo artístico claro, lo artístico que podría haber en esa obra. Entonces ella lo que dice es que, y da el ejemplo de Shakespeare, ¿no? Por ejemplo, Shakespeare tenemos sus textos, sus obras, ¿no? Pero y no sabemos en realidad qué pensaba, ¿no? O sea, obviamente Shakespeare también tenía sus posiciones políticas, sus críticas aquí, sus críticas allá, pero ¿acaso eso está en sus textos? No. ¿Por qué? Porque él logra suprimirlo, ¿no? Logra suprimirlo y su mente, el arte, puede fluir libremente, ¿no? Y puede fluir libremente, ¿por qué? Porque como digo, ambas partes de la mente, la parte masculina y la parte femenina, habrían llegado a cierto equilibrio, ¿no? Entonces, todos tendrían que llegar, o todo artista al menos, tendría que llegar a este equilibrio, ¿no? Dejar de lado este sentimiento revanchista, digamos, dejar de lado lo político, lo social, ¿no? Para que el arte pueda fluir plenamente, ¿no? Y ese es el estado de androginia del que nos habla Virginia Woolf. Sí, todo lo que acabas de mencionar me parece muy interesante. Con respecto al primer punto, claramente, pues para generar una suerte de prestigio en la literatura de las autoras, habría que impulsar desde una corriente, ¿no? Literaria, para que se muestre fortalecida, ¿no? Y es que se intenta cubrir varias áreas, ya sea, como dijiste, ¿no? La poesía, la parte de las obras teatrales, que justo son dos áreas donde
donde los autores masculinos pues tienen años y años de experiencia, ¿no? Y de prestigio. Yo no consideraría que las obras narrativas, las novelas, sean una suerte de redacción fácil, pero creo que es una vía de acceso más compatible para muchas mujeres, ¿no? De la época. Con Sí, respecto a lo de androginia, me pareció ujú, muy interesante eso, porque sí considero que bueno, actualmente se puede apreciar algunos autores también que ejecutan esa manera de redactar, de llegar a fluir, como tú dices, sin la necesidad de estar haciendo discursos un poco más, o bueno, de llenar discursos políticos, sociales de ahora, de la actualidad, en las obras. Una nueva forma de ver, ¿no? La realidad. ujú. Sí, efectivamente, porque también es eso algo de lo que nos habla Virginia Woolf, ¿no? O sea, estas, claro, no solo o presentarnos también en la literatura nuevos contextos, ¿no? Porque también una parte importante es cuando dice, creo que a Chloe le gusta Olivia, ¿no? Porque a partir de ahí, ella, ¿te acuerdas de esa parte o no? Porque a partir de ahí ella dice, o sea, es importante también que en los libros o que en los textos, en la literatura en general, los, las relaciones de las mujeres, o bueno, no solo se basen en función de su relación con el hombre, ¿no? Porque antes en la literatura, nuevamente, ¿no? Desde la perspectiva de ella, ¿no? Las mujeres que aparecían en la literatura aparecían en función de su relación con el hombre, ¿no? O sea, por ejemplo, si, ok, aparecía el personaje de Pepita, ¿no? Pero Pepita aparecía, ¿por qué? Porque era esposa del protagonista, ¿no? O cosas así, ¿no? Pero ahora ella quiere ver, o Virginia Woolf dice, es momento de explorar nuevas, nuevas situaciones, ¿no? Nuevas Por representaciones. ejemplo. O bueno, claro, nuevas representaciones, ¿no? ¿No? Que nos o que presenten nuevas, claro, o nuevas relaciones entre mujeres, por ejemplo, ¿no? O sea que, Claro, ah, nuevas representaciones sociales, ¿no? En ujú, donde claro, se visibilice no solo lo que ya está fijo, lo que ya está naturalizado, que no necesariamente claro, tiene que ser todas sexuales, sino también puede ser amicales ujú, o exactamente, ¿no? O sea, por maternales. ejemplo, ajá, claro, por ejemplo, yo decía una amistad entre mujeres, por ejemplo, ¿no? Bueno, que haya un libro, que haya una historia sobre unas amigas, ¿no? Aunque claro, ella también va un poco más allá y ya nos presenta un, por ejemplo, un caso del lesbianismo, ¿no? Que, bueno, en el momento, por ejemplo, podría ser tabú, ¿no? Pero es solo un ejemplo de cómo podrían ser estas nuevas, estos nuevos enfoques, ¿no? Ver a a la mujer ya no solo en función del varón, sino en función de ella misma como persona y cómo puede relacionarse con otras, no solo con otros hombres, pero sino también con otras mujeres, ¿no? Ella es amiga de tal, es vecina de tal, es, como tú dices, mamá de tal, prima de tal, o sea, explorar más. Bueno, con respecto a mi experiencia leyendo Una habitación propia de Virginia Woolf, creo que es una lectura fácil de entender, fácil de seguir, no es compleja. Si bien el formato como es un ensayo, pero no es un ensayo académico, es un ensayo, como bien lo mencionaste, Sergio, narrativo y ficcional sobre todo. Y Virginia creo que algo novedoso es que se toman las licencias, ¿no? Licencias como para decir cómo podría reflexionar sobre el tema, cómo presenta los ejemplos, ¿no? Para un poco ayudarnos a entender su punto de vista, su perspectiva sobre la problemática de la literatura y las mujeres. Y yo de verdad creo que es una lectura que cualquier persona podría llevar a cabo. Actualmente creo que es una de las obras más llamativas debido a que en la actualidad estamos en esta constante denuncia, fervor, también se podría decir feminista, ¿no? Y creo que esta obra es un poco eso, ¿no? Acoge esa visión.
se podría decir. Por Ujú. otro lado, creo que también hay que entenderlo a partir de su contexto, ¿no? Es la realidad que vivió De- Virginia es distinta a la nuestra y es una realidad que nos permite entender un poco la historia, cómo han sido los procesos que nos han llevado hasta el día de hoy a que las mujeres pues tengan mayores libertades, mayores licencias, mayor agencia, como tú mencionas, ¿no? Dentro, ya no solamente en Ujú. la literatura, sino también fuera, ¿no? Fuera de otras áreas académicas. Y bueno, otra cosa que deseo comentar es que si desean un poco introducirse más sobre Virginia Woolf y sus obras, hay una película llamada Las Horas, que está basada en una obra de Michael Cunningham, que tiene el mismo nombre, Las Horas, y cuyo, bueno, el autor ganó un Pulitzer a partir de esa obra en 1999. Y bueno, la historia consiste en un poco en el paralelismo de tres personajes femeninos. En una de ellas es Virginia Woolf, en el momento en el que supuestamente estaba redactando la señora Dalloway. Otro de los personajes es la misma señora Dalloway. Y el último personaje femenino sería esta versión moderna de la señora Dalloway, ¿no? Con las mismas problemáticas de no tener cierta libertad, y creo que es una película muy entretenida. Bueno, también la actriz principal, Nicole Kidman, se llevó un Oscar. Ujú. Sí, efectivamente, bastante interesante. Yo también quiero ver esa película. Y bueno, retomando un poquito lo que decías, ¿no? Sí, concuerdo, ¿no? Es una lectura, y me parece que también lo dije en el principio, ¿no? Es una lectura sencilla, ¿no? Comparándolo bueno, con un ensayo formal, obviamente es mucho más sencilla, es ágil, y me parece que sí tendríamos que quizás conocer un poco el contexto en el que se produce, ¿no? O sea, o simplemente saber que se trata de una serie de conferencias que lo escribe, o cuál era la intención, ¿no? Son conferencias que lo escribe para un grupo femenino, y el tema, claro, el tema de la conferencia era mujeres y la novela, ¿no? Y a partir de ahí también saber que es un ensayo un tanto ficcional, como decías, un ensayo narrativo que está ficcionalizado, pero que nos presenta justamente un proceso de pensamiento de este personaje que sería un yo, ¿no? Un yo ficcional. Y bueno, a partir de ahí creo que ya se podría entender, porque no voy a mentir. Al principio cuando lo estaba leyendo me pareció un poquito confuso, ¿no? Como que, ¿qué estoy leyendo? Tuve que entrar y investigar un poquito, ¿no? Ya se trata de que Virginia Woolf está creando, ¿no? Situaciones a partir de las cuales, como nuevamente digo, este yo narrativo, bueno, está paseando, digamos, por el campus de una universidad, y etcétera, etcétera, y a partir de ahí va ella misma pensando, ¿no? Cómo puede abordar ese texto. Entonces, como decíamos, todo el texto nos lleva a o nos presenta a Virginia Woolf el proceso de pensamiento por el que ella tuvo que pasar y todas las conclusiones a las que llegó. Y hablándolo o presentándolo de esa manera, incluso se parecería un poquito a esa novela psicológica, ¿no? En la que los personajes, bueno, las novelas psicológicas nos presentan, por ejemplo, Dostoyevsky, ¿no? Que es el más conocido, quizás, ¿no? O uno de los tantos, ¿no? Que, claro, nos presentan estos personajes y cuál su proceso de pensamiento, ¿no? Todo lo que ocurre es interno, ¿no? Y bueno, un poquito podríamos verlo acá. Tampoco lo quiero catalogar como novela psicológica, pero me refiero más o menos que se ve ese cómo piensa, cuáles son los detalles que le hacen cambiar de opinión, que le hacen cuestionarse, etcétera, etcétera, ¿no? Ah, y algo que ya me estaba olvidando, que tú mencionaste también, claro, sobre el feminismo, ¿no? Y sí, es verdad, el feminismo lo ha revalorizado, ¿no? O ha, digamos, redescubierto, ¿no? Lo ha tomado, sí se ha apropiado de este texto, pero también tenemos que, me parece importante, ¿no? O relevante saber distanciarnos un poquito, ¿no? Porque son contextos distintos, ¿no? Entonces, por ejemplo, incluso Virginia Woolf y el feminismo tampoco es que iban tan de la mano, ¿no? Tenían como sus idas y venidas, entonces, claro, entonces hay bueno, ser cuidadosos con eso. Quizás el feminismo pudo encontrar, ¿no? Ya posteriormente, a posteriori, pudo encontrar algunas ideas que le fueron útiles.
quizás al feminismo, pero nuevamente eso es a posterior. Virginia Woolf no fue o no escribió esto como algo como una propaganda feminista ni nada, ¿no? Sino que bueno, esa manera de catalogarlo quizás fue muy a posterior. Y ya, eso me parece que sería lo más importante. Y es así que hemos llegado al final del episodio. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Pueden encontrarnos en el app de Podbean, en Google Podcast y en Apple Podcast. Los esperamos en el siguiente episodio, que es sobre el túnel de Ernesto Sábato. Gracias por escucharnos. Nos vemos en el siguiente episodio.